Hola, madres, padres de familia y o cuidadores de Pugliani, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Paula Jaimes y el día de hoy quiero conversar y reflexionar con ustedes sobre un fenómeno social, una pandemia peor que el COVID-19 que está acabando con la vida de las mujeres y las niñas en el país y es la violencia contra la mujer. En la actualidad, en lo que va corrido del año, exactamente en el periodo de la cuarentena, han sido asesinadas 453 mujeres en Colombia. 30 mujeres han sido asesinadas de manera violenta en Santander y según el Observatorio Ciudadano de Feminicidios, se han interpuesto 4.552 denuncias. Entonces, ¿qué queremos? Primero que todo, queremos reflexionar sobre la magnitud de la problemática. Hay que decir también que estas apenas son las cifras sobre una de las peores formas de violencia y es la violencia que acaba con la vida de la mujer, el final, ¿sí? La violencia que asesina, ¿sí? Y es el feminicidio. Pero detrás hay otros tipos de violencias y también hay otras cifras fuertemente alarmantes. Entonces, la invitación o el objetivo de este video es conversar con ustedes y reflexionar también un poco sobre este tipo de violencia, conocer qué es la violencia contra la mujer, cuáles son sus manifestaciones, cuáles son las causas estructurales, cuáles son las consecuencias a nivel de salud y finalmente queremos presentarles unas líneas de atención a donde se puede acudir en caso de violencia contra la mujer. ¿Qué es? Según la Organización Mundial de la Salud, es todo acto de violencia que tenga como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Esto si se produce en la vida pública como en la vida privada, es decir, que las mujeres estamos expuestas a sufrir de estos daños, ya sea en un andén cuando vamos a coger el bus o en nuestra vida privada, nuestra vida más íntima que es el hogar y la familia. Bueno, es importante conocer y reconocer qué tipos de violencias afectan a las mujeres para combatirlas y para detenerlas, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no existe un maltrato peor que el otro, porque además hay una de las causas de la violencia es la discriminación contra las mujeres, que termina en maltrato físico, psicológico y la muerte. Es necesario entonces detenerlo y aquí vamos a mostrarles cuáles son esas manifestaciones, cuáles son los tipos de violencia que se ejerce contra las mujeres. Primero, violencia psicológica. Perdón. Son las acciones que aunque no inciden directamente en el cuerpo de la mujer, afectan psicológica y emocionalmente a la mujer, como lo son los chantajes, las humillaciones, los celos extremos o los intentos de control. ¿Cómo saber si me maltrata psicológicamente? Cuando te grita, te insulta, te humilla, te menosprecia, el cada no vales para nada, el cada sin mí no eres nadie, ¿sí? Eres insignificante para mí. Esto constituye violencia psicológica y hay que detectarla a tiempo y no la podemos permitir. Dos, violencia física. Estos son todo acto que provoque daño o sufrimiento físico y que atente contra la integridad personal de la mujer, como lo son los golpes, las quemaduras, las raspaduras, e inclusive un empujón constituye violencia física y tampoco podemos permitirla. Tres, violencia económica. Esta son todos los actos que generen limitaciones económicas con la intención de controlar el dinero de la mujer. Esto ocurre cuando la mujer es explotada laboralmente. También ocurre a nivel de las relaciones de pareja. Por ejemplo, cuando un hombre y una mujer trabajan. En muchos de los casos, los hombres son quienes controlan el dinero de la mujer porque se dice, en el hogar se dice que él es el que manda y que
que por ende es quien decide en qué se gasta el dinero que ingrese a la casa, y entonces la mujer no tiene ni siquiera, no puede comprarse ni siquiera unos aretes o una camisa porque le tiene que pedir permiso, ¿sí?, al hombre para hacer uso de su dinero. Esto es la violencia económica. Violencia sexual es toda acción que amenace o viole el derecho a una mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier tipo de contacto sexual, como son las violaciones, el acoso o la intimidación. El acoso o hostigamiento, es toda conducta abusiva, lo que son los comportamientos, gestos, actos, el intimidar o el chantajear a una mujer. Lastimosamente hoy las mujeres estamos siendo acosadas en la calle, en el andén, en el metrolínea, cuando nos manosean, cuando nos tocan. Esto es acoso o hostigamiento. Listo. Ahora queremos hablar sobre dos violencias que son muy comunes en la vida de las mujeres, en ese ámbito privado del que hablamos en un principio, y es la violencia de pareja. Esto se refiere a todo al comportamiento de la pareja o de las parejas que cause daño físico, sexual o psicológico en la mujer y que atente contra la integridad. La violencia doméstica o la violencia intrafamiliar comprende la violencia cometida contra la mujer y las niñas por una persona que tiene una relación íntima, ya sea el padre, el abuelo, el tío, ¿sí? Una persona dentro del hogar. Ahora queremos hablar sobre las causas o los factores de riesgo. Se han realizado diferentes investigaciones frente a este problema y se han preguntado, bueno, ¿por qué durante tanto tiempo, desde hace muchos años, las mujeres han sido asesinadas, violadas, abusadas, maltratadas físicamente? ¿Y por qué el principal agresor de esas agresiones es el hombre? Y peor aún, ¿por qué en la mayoría de los casos los hombres agresores son una persona cercana a la mujer, es su pareja, su expareja, su padre, su hermano, su tío? Entonces, estas investigaciones llegaron a la conclusión que una de las causas estructurales de la violencia contra la mujer es la existencia de normas sociales que privilegian a los hombres y les atribuyen un estatus superior, y a la mujer le otorgan un estatus inferior. Resulta que vivimos en sociedades altamente machistas, en donde se sobrevalora la figura masculina frente a la figura femenina, y lastimosamente esta educación la están recibiendo los niños desde pequeños. Entonces es importante, ¿sí?, que nosotros eduquemos a nuestros hijos bajo la base del respeto, ¿sí?, en donde eh, les inculquemos el respeto hacia la otra persona, que por el hecho de yo ser un niño hombre, ¿sí?, no tengo el poder y el control de decidir inclusive sobre la vida de otra persona, ¿sí? Yo no soy un ser superior frente a la mujer, somos seres en igualdad de condiciones, y es importante formar a nuestros hijos en igualdad de condiciones porque esta formación se está recibiendo desde pequeños. Otra de las causas es el uso nocivo del alcohol por parte de autores y víctimas, y a nivel de pareja, una de las cuestiones que constituye riesgo de violencia contra la mujer es cuando se presentan dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja. Entonces, en conclusión, tenemos que las desigualdades entre hombres y mujeres y la aceptación de la violencia, es decir, cuando las mujeres deciden no hablar, cuando deciden callar, cuando deciden no alzar su voz, están aceptando la violencia. Y esta es la cara oculta del fenómeno, porque en un principio veíamos las cifras, pero hay otras cifras que no conocemos porque son mujeres que deciden aceptar la violencia y estas afectaciones sobre su vida. Entonces hay que hacer un alto frente a esto. Las causas. Según la OMS, la violencia tiene repercusiones en la salud de la mujer, como lo son los traumatismos, la depresión o trastornos de ansiedad, las infecciones de transmisión sexual, las autolesiones o suicidios, los embarazos no deseados y problemas relacionados con el consumo de alcohol o tabaco. Resulta que así como hay consecuencias
en las mujeres, cuando hay violencia de pareja, cuando hay violencia intrafamiliar, hay serias consecuencias en los niños, niñas y adolescentes. Una de esas es la reproducción de comportamientos de niños y niñas en la vida adulta. ¿Qué pasa cuando yo como niño veo cómo mi padre golpea, maltrata física y psicológicamente a mi madre? No solamente eso genera un impacto fuertemente para mí y un impacto psicológico, sino que también puede que en la adultez haya una reproducción de esa conducta, puede que ese niño en la adultez se convierta en un potencial agresor. En el caso de las niñas, ¿qué pasa cuando yo veo cómo mi madre es maltratada por mi padre y no dice nada y calla su violencia? En la adultez, haber una reproducción de ese comportamiento, es decir, la niña, mujer, va a aceptar esa violencia que es cometida contra ella. Entonces aquí también hay que prestar atención, ¿sí? Porque hay unas consecuencias también sobre los niños. También las investigaciones han determinado que se presentan unas tasas de mortalidad y de morbilidad en los niños menores de 5 años. Finalmente, queremos presentarles unos canales de atención, los que ustedes ven en pantalla. Tenemos la línea nacional, la de la policía, la de la Fiscalía General de la Nación, el ICBF y la línea Siempre Mujer Valientes en Santander con el número 691-0980. Esta es una línea bastante interesante porque allí las mujeres eh, reciben orientación y reciben ¿cómo es? Atención psicológica a tiempo, porque los operadores de esta línea son médicos especialistas en salud mental y psicólogos. De manera que pues esto es todo por hoy. Finalmente la invitación es: mujeres, hay que denunciar la violencia contra la mujer, y hombres, hay que, hay que hacer un alto y reflexionar. Si en mi día a día yo estoy ejerciendo violencia, si estoy siendo violento, ¿sí? Hay que, hay que desnaturalizar esa violencia, hay que deconstruir, los hombres se tienen que deconstruir y no pueden seguir ejerciendo más la violencia contra la mujer, porque es un fenómeno de gran magnitud que está acabando con la vida de mujeres y niñas. Muchísimas gracias. Esto es todo por hoy.